Seguro que sois de esos que están todo el año esperando a que lleguen los carnavales. Y con razón. Son una de las celebraciones más divertidas del calendario. Las calles se llenan de colores y música, la gente se viste de forma estrafalaria y las travesuras y el buen humor son los protagonistas. ¿Pero alguna vez os habéis preguntado cuál es el origen de esta fiesta y por qué nos disfrazamos? Esta celebración popular tiene sus raíces en tradiciones paganas, en especial las celebradas en honor a Baco, el dios romano del vino y la fiesta, o las Saturnales, en las que se honraba al dios Saturno. Eran rituales en los que se hacían copiosos banquetes en un ambiente de festejo, olvidando por un momento cualquier pudor. Fueron evolucionando hasta la Edad Media, momento en el que comenzaron a tomar influencias del cristianismo. De esta forma, el carnaval pasó a celebrarse justo antes del famoso miércoles de ceniza, el primer día de la Cuaresma. Se trata de un periodo de 46 días en el que tradicionalmente se cumple un ayuno y penitencia, como un símbolo de sacrificio por los 40 días que Jesucristo pasó en el desierto según la Biblia. En carnaval, que proviene de la expresión latina carnem levare y que significa quitar la carne, se permitía comer y beber sin medida, una época de excesos, en la que se consentía un cierto descontrol antes de iniciar este sacrificado periodo de ayuno. Las bromas, las burlas, la fiesta, todo estaba aceptado. Era como si durante unos días se hiciese la vista gorda y diesen total libertad para hacer lo que quisiéramos. Ante esto, fue lógico que muchos empezaran a cubrir su rostro y disfrazarse para mantener el anonimato. Así, todos podrían estar seguros de que nada de lo que hicieran sería conocido por los demás, siempre y cuando se ocultaran bajo una máscara. Uno de los mejores ejemplos es el de los carnavales de Venecia. En la Edad Media, esta ciudad italiana se convirtió en uno de los centros culturales más importantes de Europa. Y durante esta fiesta, la aristocracia también se animó a participar. De hecho, también llevaban máscaras y disfraces, con los que lograban mezclarse durante unos días entre el pueblo llano. Así se camuflaban como uno más sin ser reconocidos y disfrutaban al verse libres de las obligaciones de la nobleza. Su repercusión hizo que fuera ganando cada vez más fama, y el carnaval acabó exportado a otros pueblos de todo el continente, adaptándose a las costumbres de cada país. A pesar de todo, a lo largo del tiempo ha sufrido numerosos intentos de censura. En España llegaron a prohibir el uso de máscaras en 1523 por orden del rey, pero la población no cedió ante las presiones del monarca y logró conservar una fiesta que hoy sigue más viva que nunca. Actualmente los disfraces siguen representando esa ruptura entre clases sociales y por unos días todos somos exactamente iguales. Probablemente por eso sea una de las festividades más internacionales, porque logra reunir a personas de todas las edades y condiciones al son de la música. ¿Y vosotros? ¿Ya sabéis de qué os vais a disfrazar este año? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!